buenos días amigos, nuevamente con ustedes, somos Laicos en Acción y hoy con un programa de familia, un programa de hogar, de la situación, porque vemos que en Costa Rica están siendo atacados ciertos principios, ciertas cosas que nos apela a que veamos ciertos fundamentos que deben regir en el hogar para llevar en armonía nuestra casa. Recordarles también amigos que estamos en diferentes medios de información. Estamos en Facebook Live en vivo, en su móvil en este momento, donde quiera que se encuentre, nacionalmente e internacionalmente. Facebook Live, Laicos en Acción. También recordarles que si usted quiere ver este programa o el resto de los programas o cualquier programa que hemos realizado, tenemos 24 horas el canal en YouTube. Esto es para todos los exponentes del Laicos en Acción y cualquier persona puede accesar a él. También si tiene alguna recomendación o algo que acotarnos, pues básicamente tenemos el correo en laicosenaccioncr@gmail.com. Recordarles también amigos que tenemos un número de WhatsApp donde pueden mandar sus pedidos de oración. Estamos orando por ustedes, estamos pidiendo que pues si usted así lo ve bien y nos puede dar su pedido de oración, con mucho gusto estaremos orando por usted. Recordarles también que tenemos 4 libros, 4 folletitos donde hablan de los mandamientos de Dios. El primero, donde se van a hacer leyes a nivel mundial, donde van a ser atacados directamente estos mandamientos del Señor a nivel nacional y mundial. Tenemos otro libro, se llama El enemigo desenmascarado. Esto es una estupenda lectura donde relata los acontecimientos últimos del planeta Tierra, donde Estados Unidos va a ser el gestor de ciertas normativas que el mundo va a aceptar y vamos a ser dirigidos a una catástrofe mundial. También tenemos una revista de salud donde puede usted tener tanto recetas como una vida más saludable, cómo obtener eso. Y este libro le va a ayudar a mejorar su salud. También La Paz Interior, tenemos otro libro donde nos relata ciertas historias bíblicas, donde nos lleva a las Sagradas Escrituras para que si tú no tienes paz, si no has encontrado la felicidad, la puedas encontrar en las Sagradas Escrituras a través de Jesucristo. Sin más, vamos a presentar el panelista que sigue. Es un hermano que ha estado conmigo desde hace mucho tiempo. Ha pasado durante básicamente tres proyectos conmigo, ha estado en otros años y hoy pues nos da el gusto de presentarlo. Es un placer para mí enorme encontrarme nuevamente con él y pues tocando un tema tan importante. Mao, bienvenido nuevamente juntos. El Señor así lo ha permitido y para la honra y gloria del Señor. Sí, claro, es realmente un placer, Carlos, estar con usted en esta mañana. Es importante destacar que este va a ser un espacio para los jóvenes, ¿verdad? De este país y del mundo. Pero, como decías anteriormente, no hay jóvenes y no hay hogar. El hogar es el fundamento es el pilar de todo, ¿verdad? De la sociedad, es la base donde se desarrolla el carácter, donde se forman líderes y personas de bien o de mal para la sociedad. Y qué importante es tocar el hogar que está siendo tan atacado por el enemigo en la actualidad. Claro. En la actualidad es algo que muchas personas pretenden, o muchos padres de familia pretenden cosechar un fruto que no sembraron con sus hijos. ¿Y cómo se siembra de una manera productiva en el hogar? Es realmente importante
estudiar a la luz de la palabra de Dios cómo formar un hogar de acuerdo a su voluntad. Y esa va a ser más o menos la temática que tengamos en este momento. Y realmente pues es un placer estar acá, ¿verdad? Como ya mencionaste, hemos estado mucho tiempo juntos, ¿verdad? Y por la gracia de Dios, aquí estamos todavía. Amén. Vamos a estar al pie del cañón en lo que le podamos servir a todos los que nos están escuchando. Pues será un placer, ¿verdad? Amén. Será un placer. No sé, Carlos, qué experiencia has tenido vos en tu vida, o hay algo en que le ha llamado la atención, o cómo pudiéramos describir un hogar. Que, en el tiempo que tienes de tener un hogar, ¿qué podrías decirme de cerca? ¿Qué es un hogar para ti? Bueno, hogar es donde está representada una mamá, un papá, donde hay principios, hay normativas, donde se lleva un orden específico, donde la cabeza es el padre, donde la mamá pues es un soporte importantísimo, vital en el desarrollo de los hijos. Y para mí es eso, o sea, es un todo, es donde los niños se van a desarrollar como personas que aportan a una sociedad lo que han vivido en su casa. Claro, yo estudiando un poco este tema me llama mucho la atención y lo tocamos en temas anteriores y lo hemos visto. Creo que todo mundo o toda persona ha escuchado hablar acerca de Moisés, ¿verdad? Uh-huh. Creyente o no creyente, la gran mayoría de la población, al menos en nuestro país, uh-huh, conoce quién es Moisés. Y es tanta la popularidad, ¿verdad?, que en la actualidad pues ha salido de todo acerca de él. Ha salido libros, han salido series, novelas, porque el tema se presta, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que todos hemos escuchado en algún momento quién es Moisés. Y haciendo un resumen de la vida de Moisés, y ya vas a tener el momento de dar un aporte acerca de este gran personaje bíblico, me llama mucho la atención de todo lo que Moisés logró. Uh-huh. Y dentro de lo que me llama la atención es cómo Moisés tuvo la humildad y la paciencia, porque con las personas hay que tener paciencia a la hora de liderarlas, de dominar todo un pueblo con la ayuda de Dios. Uh-huh. O sea, fue ese instrumento humano que logró dominar toda una nación. Y la Biblia menciona que en esa nación iba de todo, Carlos. Sí. Iba de todo. Iban, bueno, obviamente hebreos, ¿verdad? Se habían mezclado con los egipcios. Los principios de la educación hebrea ya no estaban tan arraigados. Había habido infiltración en cuanto a la educación, uh-huh, ¿verdad? Pero Moisés logró dominar todo eso. Uh-huh. Y dice la Biblia que no hay hombre más manso que Moisés sobre la tierra. ¿Por qué creemos nosotros que Moisés llegó a tener ese carácter? ¿O cuál fue la razón principal para que Moisés llegase a tener ese carácter e hiciese todo lo que él logró hacer con la ayuda de Dios? Me llama mucho la atención en el capítulo 2 del libro de Éxodo, el nacimiento y la preservación y juventud de Moisés. Y para iniciar y la introducción de este programa, cómo Satanás quiso eliminar al libertador de Israel en ese, uh-huh, momento. Así como lo hizo con Jesús en los tiempos de Herodes, que mandó matar a todos los niños. Correcto. Y como Moisés lo hizo también, la Biblia lo aclara. Y había una normativa de que todo niño varón tenía que ser exterminado. Porque Satanás sabía lo que podía lograr un siervo de Dios en ese tiempo para liberar al pueblo de Israel. Uh-huh. Y estudiando un poquito la historia, me llama la atención de que, y creo que todos la conocemos, ¿verdad? Cómo su madre Jocabed logra esconder ese niño, ¿verdad? Pero dice la Biblia que después de 3 meses ya le era imposible. Yo no sé vos que sos papá, un chiquito de 3 meses. También duró mucho. ¿Qué bulla puede producir? ¿Qué tan difícil sería ocultarlo ante la sociedad? Me parece que un chiquito
un niño de 3 meses no tiene la noción del tiempo, no sabe si es de noche, si es de día. Él si tiene hambre llora, si tiene frío llora, lo hace saber de alguna manera. Y entonces se complica, ¿verdad? Quizás el niño de una edad mayor usted le puede comunicar, guarda silencio, estás corriendo peligro. Pero Moisés no, era un niño de escasos 3 meses. Y dice la palabra de Dios que se le dificultaba a la madre esconder ese niño. Y entonces, resumiendo la historia, lo mete en un cesto, ¿verdad? Y lo envía sobre el río Nilo. Ahora vamos a parar ahí un segundo y vamos a ver qué era el río Nilo. ¿Qué podría tener ese río Nilo? ¿Cuáles peligros podría tener, Carlos? Okay, Mau. Antes de tocar la Sagrada Escritura, ¿te parece si vamos a una oración? Claro. Y te pido que nos tengas en oración, que hagas oración por las personas que nos están sintonizando. Claro. Porque en este momento vamos a comenzar a abrir la Escritura. Claro. Y es importante tener esa comunión con el Señor y que el Señor nos guíe en lo que hemos planificado. Así es. Es una historia bastante interesante donde pues Mao nos va a explicar y vamos a ir ayudando a ciertos elementos, pero para que usted tenga un panorama completo sobre lo que se viene, porque eso tiene un acontecimiento con lo que estamos viviendo y nuestra familia. Correcto. Entonces, vamos a adelante. tener una palabra de oración Amén. antes de entrar a las Sagradas Escrituras. Amante Dios y Padre, te damos las gracias porque has sido bueno con nosotros. Amén. Queremos pedir que toda persona que esté sintonizando este programa pueda recibir a tu Santo Espíritu en su corazón y que pueda realmente captar y absorber la enseñanza sobre este mensaje acerca de los fundamentos del hogar. Que todo, absolutamente todo lo que se mencione, mi amigo Carlos y este servidor, sea bajo los límites de la Sagrada Escritura, Amén. Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, Carlos, entonces volvemos a la historia. Ya vamos a ir a la palabra de Dios Nilo. para... Estamos en el Nilo. Estamos en el Nilo. ¿Qué peligros crees vos, Carlos, que existían en el río Nilo? No sé, quizás unos lagartos, Claro. unas pirañas, solamente el hecho de que ese cesto podía recibir algún daño O hundirse. y hundirse exactamente. Entonces el peligro era ciertamente alto, ¿verdad? Pero la sierva del Señor aclara de que habían ángeles cuidando ese cesto. Claro. Es decir, ya Dios tenía un plan Establecido. para Moisés, exactamente, un plan establecido para Moisés. Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, como mencionaba, ustedes pueden estudiar todo el capítulo en casa, aquí lo vamos a resumir por una cuestión de tiempo. En el versículo 6, dice que la hija de Faraón encontró el cesto. El versículo 6, y cuando él abrió, vio al niño. Y aquí que el niño lloraba, lo que mencionábamos anteriormente. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Quiero hacer una pausa. Me imagino yo, Carlos, regresando, tratando de regresar en la historia, que a esta doncella o a esta servidora de las hijas de Faraón tuvo que hacer un trabajo logístico, inteligencia, grande para encontrar realmente cuál era la madre de ese niño. Porque era un misterio, no, era un secreto. No sabía quién era la madre de ese niño. Y esa doncella tuvo que ir y buscarla. Y la pregunta es, Carlos, ¿por qué fue donde la madre? Si recordemos que el pueblo egipcio era un imperio en ese tiempo. Era un imperio. Tenía quizás las mejores estructuras, quizás las mejores escuelas, los mejores colegios, las personas más capacitadas. Y dice el versículo 8 que la doncella buscó a la madre del niño. ¿Por qué la madre? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y lo que me llama la atención, ¿por qué la madre? ¿Será que en el pueblo egipcio no habían otras mamás que hayan educado a sus hijos? ¿O será que en el pueblo egipcio no habían personas suficientemente preparadas para llevar a cabo la educación académica y
moral de Moisés? ¿Será que el pueblo egipcio no tenía a alguien que se hubiese graduado con los mejores honores en alguna universidad o colegio egipcio? ¿Por qué tuvo que haber buscado a la madre? ¿Quién era la madre? Era una simple hebrea, era una esclava. Sí. ¿Por qué tuvo que ir a buscar a la madre del niño? Entonces la hija de Faraón, en su sabiduría, entendía que la única persona que podía darle una crianza correcta a ese niño era la verdadera madre. Y si ella quería dejárselo, tendría que hacer venir a la madre para que lo terminara de criar sanamente. Sanamente. Ahora vea lo que dice el versículo 9. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, porque ella sabía que nadie lo iba a criar mejor que su verdadera madre. Y yo te pagaré. Y te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. ¿Por qué tuvo que buscar una esclava para que criara a una persona o a un niño que llegaría a ser uno de los grandes generales y los grandes comandantes de Egipto? ¿Por qué? Y era porque la doncella, la hija de Faraón, entendía dentro de su sabiduría humana que nadie cría mejor a los niños que sus padres. Correcto. Y yo pregunto, ¿será que Satanás ha creado un sistema educativo donde aísla al niño de su hogar? Claro. Donde aísla al niño de su hogar. Vos has visto, Carlos, que en ahora prácticamente cada esquina hay una guardería, hay un kindergarten, hay un preescolar, hay un materno, hay algo donde el padre puede llegar, dejar a su niño e ir a trabajar. Claro. Entonces, el enemigo ha creado un sistema educativo que no es el que agrada a Dios. No es el que fomentó el Señor. No es el que fomentó el Señor, exactamente. Es un sistema educativo que no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, al entregar un hijo a un padre y una madre, les está entregando una responsabilidad. Claro. Y en muchos casos... de formación. Exacto, sabemos que hay excepciones, pero en muchos casos, Carlos, los padres delegan esa responsabilidad sobre otra persona. Y esa persona quizás esté preparada para enseñar al niño académicamente e intelectualmente. Pero hay una cosa que es realmente la importante, que es la formación del carácter. Que es la formación del carácter. El título de este tema que estamos haciendo es los fundamentos del hogar. Y si estudiamos el tema un poquito más a fondo, que es un capítulo del hogar cristiano, bueno, ahí traías algunos puntos. Por ejemplo, el dinero no lo es todo. Sí. Pregunta, Carlos, ¿dónde hubiese estado mejor Moisés económicamente? ¿Con la hija de Faraón o con su madre hebrea? Con su madre hebrea. Exacto, entonces, ¿dónde hubiese tenido más lujos? En la casa de Faraón. En la casa de Faraón. Quizás económicamente no le hubiese faltado nada, pero el dinero no lo es todo. No es la base fundamental. No es la base. Hoy en día, Carlos, se cría a los muchachos, y por eso es que estamos tocando este tema, porque después vamos a hablar sobre un tema un poco más de jóvenes, pero necesitamos ver cómo formamos a los jóvenes primero, para no atacarlos ya cuando sean jóvenes, sino que hay que atacarlos desde que son niños, desde que tienen una edad temprana. Porque ya cuando ese niño evoluciona joven, ya ese joven tiene un carácter desarrollado. Y bíblicamente lo podemos estudiar, lo podemos comprobar también. Se me viene a la mente así rápidamente el caso de David. Cuando David llegó a enfrentar a Goliat, David era un niño de 16 o 17 años. Y su carácter ya estaba formado. Si nosotros como sociedad y como ministerio y como padres de familia y como ciudadanos comprometidos con la educación de nuestros jóvenes, creemos que la idea o la solución está en hablarle a los jóvenes, en tratar de formar a los jóvenes, es un concepto erróneo. La idea y la base es formar niños de una manera correcta, como José. Claro. ¿A qué edad salió José de tener un encuentro con sus padres? 17 años. José, ya a los 17 años, ya estaba él recibiendo pruebas fuertes. Sí. Y la lograba sobrellevar, y la lograba vencer en el nombre de Dios, pero porque ya había tenido un carácter o una formación de carácter. Claro. Entonces, ese es el fundamento.
Moisés quizás no había tenido todos los privilegios que pudiese haber tenido en el Imperio Egipto, pero tenía lo más importante, la educación de su mamá. Entonces, hoy en día, Carlos, los padres se preocupan porque sus hijos estudien académicamente, porque sus hijos se preparen para que sea alguien profesionalmente hablando, pero entonces tenemos grandes profesionales, pero muy pocos hombres y mujeres con un carácter formado. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, ese es el gran problema de la sociedad. Y nota cómo el enemigo lo ha ido logrando. ¿Por qué? Porque gubernamentalmente y a nivel de leyes, ahora un niño tiene que separarse de su padre a los 4 o a los 5 años. El gobierno se lo exige. Si no, no puede iniciar su vida escolar. Y aparte de eso, Mauricio, a partir del 2020, por legislación creo, si no me falla, por legislación cualquier niño que no esté en una institución a partir del 2020 y esté registrado como nacido aquí en Costa Rica, va a ser exigido a sus padres, incluso hasta la cárcel si no lo llevan a la educación. Entonces, ¿cómo vemos que las mismas leyes van a arrancarle a ese niño de la parte de su mamá y lo van a exigir a que estudie? Ahora, ¿qué educación le están enseñando también? Ese es otro tema buenísimo. Es otro tema buenísimo. Ya en algún momento tendremos la oportunidad de verlo y analizarlo, lo que se le está enseñando a los niños y a los jóvenes hoy en día. Pero quiero ser enfático en esto, porque muchas veces las personas, cuando se toca el tema de la ley dominical, o se toca el tema de cómo vamos a ser presionados los hijos de Dios a través de las leyes de este mundo, para faltar a una verdad que nosotros creemos, las personas lo ven uno con incredulidad, como si fuese algo falso. Pero noten cómo en el sistema educativo ya el enemigo ha logrado presionar a los hijos de Dios. De tal punto, Carlos, que si yo tengo un hijo y quiero llevarlo a la preparación escolar, a los 8, a los 9 años, no me lo permiten. Tengo que pasar otra serie de trámites, no como un niño normal, sino que tengo que realizar una cantidad de trámites, porque el sistema educativo a los 4 o 5 años ya quiere separar a sus hijos de los padres, porque Satanás sabe que no es conveniente para la formación de ese niño que pase tiempo en el hogar. Ni el hogar. Exacto. Entonces, estamos en una sociedad donde vos ves el papá en una cosa, la mamá en otra cosa, los niños en otra cosa, y no hay unión, no hay ese amor que se menciona, que es un amor que solamente se encuentra en la familia. Un detalle, Mau, es eso, es a la hora de cenar. Yo me acuerdo que cuando nosotros cenábamos, mi mamá estaba esperando a mi papá, llegaba mi papá y nos sentamos en ese momento hasta la mesa. Ya mi papá llegaba, se lavaba las manos, ya fuera que trajera él o que mi mamá preparara, pero hasta en ese momento nos sentábamos como familia. Entonces él llegaba, cenábamos, mis hermanas, mi persona, mi mamá, y después cada uno en su habitación. Hoy es cada uno en su habitación, cada uno viendo lo que tiene que ver, cada uno comiendo en su habitación, y no hay familia, porque es el concepto de que usted está hablando. O sea, Satanás cada vez nos va a separar más del núcleo familiar, porque esa institución y la institución del sábado son las únicas que quedan del Edén. Ahora, eso que mencionaste es muy importante, por eso se llama la introducción ahora, de cómo Satanás a través de las leyes va a presionar estos dos puntos. Y creo que en nuestro país, yo creo que va quedando claro cómo el asunto de la familia ya no es tan tradicional. Ahora hay una biodiversidad o una amplitud, ¿verdad?, de familias. Sí, eso lo quiere el gobierno. 7 u 8 modelos de familia cuando solamente hay una establecida desde el Edén. Entonces, y hasta hoy. Hasta hoy. Porque el tema de la familia a veces hay personas que no les agrada, o hay personas que piensan que no es tan importante, y la familia está en el Edén. La familia está en la ley de Dios. O sea, es decir, para Dios es importante la familia. Claro. Por eso el quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Y lo sabemos, ¿cierto? Para Dios no es un tema secundario la familia.
Es primario. Es primario, por eso está en el Edén, por eso está en la ley de Dios, por eso está desde la antigüedad. ¿Recuerdan a Abraham cuando quiso ayudarle a Dios, ¿verdad? Y se metió con una de las siervas de Sara, que después en el capítulo 22 de Génesis, Dios le dice a Isaac, a tu único hijo. ¿Por qué? Si ya sabíamos que estaba Ismael. ¿Por qué? Porque ante Dios ese era el modelo correcto. O sea, siempre Dios ha tenido o como la familia, como un pilar dentro de su mensaje. Y Dios quiere salvar familias enteras. Dios no quiere salvar familias divididas, no quiere salvar familias enteras. Completas. Y para eso tenemos que tener los fundamentos del hogar claros. Ahora, hay algo que se menciona y es algo que me llama mucho la atención, haciendo la lectura del capítulo 2 del hogar cristiano, que dice, el hogar debería ser lo más atractivo del mundo, tanto para los padres como para los niños, o abuelos, o cualquiera que viva en el hogar. ¿Y cuántas personas ven el hogar como algo atractivo? ¿Verdad? Y yo te digo, Carlos, estoy de vacaciones y estoy disfrutando. ¿Y dónde estás? En mi casa. ¿Me explico? No se ve tan atractivo. Es decir, la persona para distraerse, para sentir que está haciendo algo diferente o algo productivo, algo bonito para su vida, tiene que salir del hogar. ¿Y por qué no hacerlo desde adentro? ¿Por qué no disfrutar desde adentro del hogar? No es que el salir sea malo, por supuesto que no, pero desde el hogar debería ser un lugar ameno para nosotros, donde prácticamente no quisiéramos salir. Antes se daba mucho las personas caseras, ¿verdad? Que no salían de la casa. Pero hoy en día el hogar no es algo acogedor para la familia. ¿Por qué? Porque en el hogar Satanás ha logrado desarrollar contienda, ha logrado desarrollar ira, pleito, enojo entre los mismos miembros de la familia, y entonces esa familia ya no está unida, sino que está dividida, está con distintas ideas, ¿verdad? Y no son uno solo, como debería ser. La familia debería ser solamente una en opinión, en carácter, en propósito. Pero el tema de la familia ha sido sumamente atacado por eso. Y por eso cuando yo lo de Moisés, y digo, ¿cómo Moisés, como mencionábamos al principio, pudo lograr o logró tanto con Israel y tuvo tanta paciencia? Y es porque realmente su carácter había sido desarrollado desde niño. Escuchaba un programa que hizo la doctora Cobalea, y voy a traerlo de referencia, donde decía, es que al niño, si usted le da opción de escoger entre un alimento, ¿verdad?, que no es tan sano, y un alimento sano, ¿verdad? Vamos a poner una copa de helados, ¿verdad?, y una ensalada de brócoli, ¿cuál crees que escoja ese niño? La más atractiva, el helado. Exacto. Y entonces ya decía, con mucho respeto lo mencionó, de que el niño hay que enseñarle. Sí. Es decir, lo que hay para comer es esto. Nada más, listo. Pero hoy en día, con tal de que el niño no nos haga un berrinche, no nos haga un espectáculo en público o en privado, ¿verdad? O simplemente para que el niño no se enoje conmigo, yo le doy lo que él me pide. Cubre su necesidad. Exacto, yo le doy lo que él me pide. ¿Por qué el niño logra manipular a los padres de esa manera? Note también, Carlos, cómo volvemos al mismo punto, por el tema de las leyes gubernamentales, los hijos de Dios estamos atrapados, estamos prácticamente entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque ahora ya no puedes hablarle a un niño, no puedes corregirlo, no puedes disciplinarlo conforme lo que menciona la palabra de Dios, porque eso simplemente para el mundo es un maltrato infantil. Entonces los niveles de delincuencia acá en Costa Rica se han elevado. Se han disparado. ¿Y por qué se han disparado? Por un asunto de educación. Si usted va y consulta con nuestros abuelitos o con nuestros padres, ¿cómo era la educación hace 20 o 30 años?
Es una educación completamente diferente Totalmente. a la que se vive hoy en día. Entonces nota cómo desde la educación Satanás crea más delincuentes, crea más hijos rebeldes, crea más personas con un mal pensamiento y con un mal accionar, donde lo que, como dice Isaías, lo que antes era bueno, ahora es malo. Y lo que antes era malo, Ahora es bueno. ahora es bueno. Tuvimos la oportunidad de estar en el Distrito Federal y es increíble cómo la familia se ha degradado de tal manera, Carlos, que prácticamente las parejas son 50% heterosexuales, 50% homosexuales. Y es algo tan común, pero tan común, Carlos, como que veas una pareja ahora en un parque comiéndose un helado. Es algo tan común que ya la persona lo ve normal, la sociedad lo ve normal. O sea, es algo lamentable. Y hablaba con un señor que es creyente y me decía, eso toda la vida ha existido. La identidad de género y el homosexualismo toda la vida ha existido. Pero antes se hacía de una manera privada, oculta, no pública. Hoy en día se hace de una manera pública. Entonces Satanás desde las leyes está presionando al pueblo de Dios para irlo amoldando a una forma. Ahora, recuerdan, o mencionaste ahora, las dos cosas que fueron, las dos instituciones que fueron creadas o instituidas desde el Edén. La familia y el sábado. El sábado. La familia, Carlos, está atacada legalmente en nuestro país por todos los aspectos. Sí. Por todo, desde la educación de los niños hasta el divorcio o un sinfín de cosas que legalmente no es la voluntad de Dios. No. Y ahora, ¿cuál cree usted que sea la segunda institución con la cual Satanás se va a venir con todo su arsenal? El sábado. Entonces, hasta de una manera profética, la familia tiene un rol importante. Claro. Porque así como lo hizo con la familia, lo va a hacer con el sábado. Es decir, también desde el punto de vista profético, la familia fue atacada. Y el sábado, que es la institución que viene después de la familia, porque recuerden que Adán y Eva son creados y después se instituye el sábado viene o va a ser atacado también de una manera legal a través de leyes ante la sociedad. Es decir, lo que una vez una persona me dijo, no, ¿cómo me vas a decir que a la persona se va a obligar a trabajar en sábado? Eso no se puede, eso es ilegal, va en contra de los derechos humanos y va en contra de un montón de cosas. Pero si te volvés en el tiempo, esto que está pasando hoy en día con la familia iba en contra Igual. de los derechos humanos, iba en contra de la libertad de expresión. Y entonces ahora estamos en un país donde prácticamente, si vos tenés una opinión diferente a la sociedad, vos sos el anormal. Sí. Vos sos el extraño. Vos sos el extraño. Y eso va a pasar igual con el sábado, Carlos. Eso va a pasar con el sábado. Por eso lo importante de este tema de los fundamentos del hogar. Porque si usted no le enseña a ese niño o a esa niña lo que va a venir y cómo tienen que tener el carácter, es que del carácter se puede hablar mucho y podríamos sacar un tema solamente del carácter, no tanto de los fundamentos del hogar. Pero en el caso de José, cuando sufrió la tentación por la esposa de Potifar, ya él tenía un carácter. Sí, claro. Ya él tenía un carácter. David tenía que tener un carácter para enfrentar a Goliat. Dice que cuando llegó lo vieron raro y lo vieron extraño por ser un joven. Por ser un joven. Samuel tenía que tener carácter. Recuerden Samuel con Elí. Después podríamos tocar ese tema porque Elí, acerca de la formación del hogar, lo que pasó con los hijos de Elí. Samuel era un niño y Dios lo utilizó para darle un mensaje a Elí. ¿Y cuál era el mensaje? Que él y sus hijos iban a morir por no haber hecho la voluntad de Dios. Por no haber hecho la voluntad de Dios. Exactamente. Entonces, y vamos al punto central. ¿Por qué es importante el formar carácter del niño? Porque usted me podrá decir, no, pero el niño de pronto no lo necesita ese carácter. Para nosotros, como cristianos, creyentes, es importante formar el carácter del niño porque esos niños lo van a necesitar.
Lo van a necesitar. Porque van a pasar lo peor de los tiempos. Y van a necesitar tener un carácter como el de Daniel y sus amigos. Que dijeron, yo no me voy a doblegar, yo no me voy a arrodillar ante la estatua. Así Carlos, todo en ese tiempo, todo Babilonia estuviese a favor de la estatua. Eran 3. Y 3 dijeron, nosotros no nos vamos a arrodillar. Entonces, bíblicamente hay mucha evidencia de que los jóvenes, ya a los 16, 17 años, ya tienen un carácter desarrollado. Y científicamente también. Ya los estudios científicos se ha comprobado de que un niño a los 6 años ya tiene un carácter desarrollado. Y vos que sos padre, vos lo puedes comprobar con su hijo. Ya usted sabe si a los 6 años si ese chiquito va a ser cariñoso, va a ser simpático, o va a ser un poco más aislado, más separado, o va a ser de pronto una persona seria, pero ya el niño va formando ese carácter, ya lo tiene. Es simplemente pulirlo. Hay niños que van en contra de todos. Si usted le dice no, ellos le dicen sí. Si le dice negro, ellos le dicen blanco. Claro. Porque es su carácter, es su naturaleza de carácter. Pero estamos a veces tardando mucho. Y cuando queremos agarrar al niño de 10 u 11 años y formar el carácter, ya ese niño tiene ese carácter. Entonces, por eso, si hay padres que nos están escuchando, es importante que le formen el carácter desde pequeños. Y vamos a pedir en este momento, si usted que nos está observando, amigo, que nos está viendo, tiene alguna consulta sobre el tema, quiere pues ampliar más o que ampliemos más sobre este proyecto, sobre este tema específico del hogar y la familia, que lo vamos a hacer, que vamos a seguir hablando, pero si tiene alguna pregunta específica, pues ahí está el WhatsApp, también está el correo. Y Mau, tal vez alguna consulta personal, tal vez a su WhatsApp, el número, tal vez los... número de WhatsApp 8539 6346. 8539 6346. De igual manera, si quieren tocar algún tema en específico, vamos a estar hablando del alcohol. Vamos a tratar de traer personas que pasaron por eso. Como testimonios. De 10, 15 años, que lograron salir de eso. ¿Verdad? Para que el joven, porque el programa es de jóvenes, pueda entender que eso no se hace de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Y cómo se inicia en ese proceso. Y qué tan difícil es salir. Y vienen temas importantes para la juventud. Pero, ¿por qué estamos tocando esto de primero? Porque necesitamos que cuando ese joven llegue a esa etapa de adolescencia, preadolescencia, ya tenga un carácter formado. Definido. Definido. Ahora vea qué interesante. Hay una cita que dice, un hogar feliz requiere orden. ¿Qué me puedes definir vos, Carlos, por orden? Para vos, ¿qué es el orden? Bien, orden es unas ciertas directrices que se manejan en el hogar, y hablando del hogar, ciertas directrices que hay que cumplir por el bienestar de la familia. Es correcto. Ahora, vea qué interesante, cómo a muchos jóvenes no les agrada el orden. No les agrada. ¿Cómo se puede definir orden? Bueno, desde que tiene que colaborar. Desde el momento que se levanta. Hay un canto que dice colaboración, palabra larga. Cooperación, palabra larga. Porque no hay cooperación en los hogares. Siempre se recarga la tarea sobre una o dos personas y no hay cooperación. Entonces, desde ahí empieza el orden. Si cada uno de los miembros del hogar se hace responsable de sus cosas, de su cuarto, de su higiene, hay un orden, ¿verdad? Después, como mencionaba, son normas, son reglas que hay que cumplir. Correcto. Recuerdo que antes se decía, bueno, vamos a cenar, el ejemplo que ponías ahora, a las 7 de la noche. Todos tenían que estar a las 7 de la noche. Si había alguien que faltaba esa norma, entonces eso es un desorden. Ya el hogar no va a tener esa armonía. A la hora de la llegada, los muchachos, que a veces tanto les cuesta a los padres, ¿a qué hora será bueno que el muchacho venga de una o X actividad? Bueno, ahí se establece un orden. Un ¿verdad? horario. Un horario, es correcto. Bueno, en los asuntos de entretenimiento, porque a los niños también hay que darles entretenimiento. Hay un orden, hay un rol de cómo hacer las cosas. En las cuestiones, lugares. es correcto. Desde que
nos comprometemos con Dios a poner los hijos en manos de Él, nos comprometemos con Dios. Es decir, no es un compromiso falso, es un compromiso real. Cuando se lleva el niño y se presenta ante la congregación y ante Dios, es un compromiso real. Los padres también tienen que cumplir con un orden. El llevar a ese niño a la clase correspondiente. Buena educación. Es correcto, una educación cristiana. El realizarle el culto familiar es un orden. Entonces, desde el asunto de horarios, desde el asunto de la alimentación, todos estos temas contienen un orden, ¿verdad? Y dice la sierva del Señor que entre más orden haya, hay menos trabajo. El asunto de ahorrar trabajo en un hogar. O sea, estos hogares que pasan en constante acomodo y reacomodo, quizás porque no hay un orden. Y como mencionábamos anteriormente, se le delega la labor a una sola persona. Y se recarga. No sé, vamos a utilizar un poco más la imaginación. Imagino yo, Carlos, que en los tiempos de Moisés, a Moisés le tocaba colaborar con algo de la casa. Claro. ¿Verdad? Me imagino yo que Jocabed lo ponía a que le ayudara en sus tareas. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo hay niños hoy en día que no colaboran en su hogar? ¿Cómo hay niños que simplemente por el hecho de ser niños no colaboran? Entonces le estás enseñando al niño de que en lugar de papá o en lugar de mamá, lo que tiene son empleados. De que tráigame, lléveme, facilíteme, deme esto. Y no es así una educación basada en la palabra de Dios. Es una educación donde todos, absolutamente todos, tienen que cumplir un rol. ¿Recuerdas el caso de José, que era el favorito de Jacob? Sí. Aún José, siendo el favorito de Jacob, tenía que cumplir un rol. Claro. Entonces, todos, absolutamente todos los miembros del hogar deben de tener una participación activa en cuanto a la higiene, en cuanto al acomodo, la limpieza y la vigilancia del hogar, independientemente de la edad. Lógicamente, conforme más el niño va creciendo, más responsabilidad le va delegando. Pero un niño pequeño de 3 o 4 años puede colaborar en algo. Puede colaborar en algo. Mi mamá me ponía, cuando desordenaba mucho y sacaba, usted sabe que el niño tiene 1000 juguetes claro. Saca, y me decía, ok, aquí está la cajita, empiece a guardar. Entonces ya la madre no tiene que empezar a guardar todo lo que el niño sacó, sino que el niño propio lo hace. Correcto. Así como lo sacó, lo guarda. Entonces, desde ahí inicia la educación en el hogar. Y volvemos al tema, los fundamentos. Si usted fundamenta un hogar con estos principios que estamos hablando, el orden, el asunto de la limpieza, ese niño, como eso es un fundamento, eso es un principio, es un pilar, lo va a llevar siempre, Carlos. Y no solamente eso, sino que él, cuando sea padre o madre, lo va a implementar con sus hijos. Ese era el rol que Cristo tenía para la humanidad. Para la humanidad. Recuerden que en caso de Caín y Abel ya ellos tenían funciones. Sí. Y por el asunto de las funciones fue que hubo el problema que hubo. Pero ellos tenían funciones. Dice que Caín labraba la tierra, trabajaba la tierra. Pero que estamos criando como sociedad jóvenes que no desarrollan ningún talento. Entonces, vea cómo es un asunto integral, un todo. Si el niño cumple un rol en el hogar, ese niño va desarrollando un talento. Sí, claro. Un talento puede ser de limpieza o puede desarrollar un talento de disciplina, porque eso se requiere en la vida. Eso se requiere en la vida. Y tal vez, Carlos, para terminar, podríamos ver tantos casos en la Biblia de cómo jóvenes... Sí, podemos tocar un tema como el de Sansón. Como vea el tema de Sansón. La otra parte. Entonces, ¿cómo jóvenes? Sansón, exacto. O el mismo Elí. Ajá. Sansón. Indisciplina. Exacto. Sansón tenía todo para ser grande. ¿Verdad? Sansón tenía todo pero ¿sabemos lo que pasó con Sansón? Sabemos lo que pasó con Sansón. Tenía una debilidad. Quizás sus padres
no implementaron todo lo que Dios, es que la palabra de Dios es un manual de vida. Entonces ahí nos dice absolutamente todo, desde cómo criar a nuestros hijos o cómo educar a nuestros hijos, hasta cómo va a ser el tiempo final, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que accionar. Viene hablando acerca de cómo tenemos que cuidar nuestro cuerpo, viene hablando acerca de cómo debemos llevar un hogar, un matrimonio feliz. Viene hablando de tantas cosas, Carlos, de que no hay un margen de error. No hay un margen de error. Y si crías ese joven y ese niño de una manera correcta, la Biblia no se puede equivocar. La Biblia no se puede equivocar. Por eso Proverbios dice, instruye al niño en su camino. Pero es que dice el niño. Nosotros empezamos a instruir al joven, pero ya cuando está joven ya no es el tiempo adecuado. Instruye al niño, porque de niño es que él forma su carácter y forma su temperamento. Y si usted instruye al niño, y es ahí donde muchas personas han querido hacer de ese versículo un versículo controversial. Entonces, no, pero yo desde joven lo traigo a la iglesia, que se congregue, y yo le enseño la Biblia, le estudio la Biblia, pero quizás de niño no se hizo un proceso correcto. Y esa es la idea de estos temas, donde si usted o los jóvenes todavía no son padres, y se lo mencionaba a una congregación hace 15 días, si los jóvenes todavía no son padres, tienen más ventajas sobre aquellos que ya lo hicieron, sea bien o mal, ya lo hicieron. Pero los jóvenes que no tienen hijos, todavía tienen la oportunidad y tienen esta luz, que no es nueva luz, toda la vida ha estado. Pero es una luz que muchas veces nosotros no estudiamos o no tenemos conocimiento de ella. Y no aplicamos. Exacto, entonces, yo pienso que a los jóvenes deberíamos atacarlos con estos temas. Y educarlos, Mau. Antes de que el joven sea padre, debería saber esto. Y muchos detalles más que están en las Sagradas Escrituras, que como jóvenes tenemos que saber. Un tema es el matrimonio, cómo debo ir yo al matrimonio, me puedo casar 2 veces. Todas esas cosas tienen que salir de la mente del joven y estar preparado a la hora de tomar una esposa. Porque en el momento que tome una esposa, no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. O sea, tomas esa idea hasta que la muerte los separe. Decía un amigo de que el divorcio es una opción siempre y cuando lo veas como opción. Claro. O sea, el divorcio, el suicidio siempre va a ser una opción siempre y cuando lo veas como una opción. Si definitivamente lo descarta como una opción, eso no va a ser. No va a existir. Pero la Biblia te da esa protección, Mau. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo nosotros como sociedad? Como padres de familia? Vea, hay tantos medios que se pueden aprovechar y hay tantos otros que se están desaprovechando, como las escuelas, claro, que están enseñándole al joven de que no importa qué hagas, pero que te cuides. Aberrante. O sea, si vas a ingerir licor, puedes hacerlo, pero trata de no emborracharte al extremo. De no embriagarte al extremo, exactamente. De no hacer el ridículo. Que si vas a fornicar, puedes hacerlo, pero que trata de cuidarte. No importa cuántas veces lo hagas o con quién lo hagas, pero que te cuides. Ese es el tipo de enseñanza que se le está dando a los niños y a los jóvenes en las escuelas y colegios del mundo. Y nuestros hijos están metidos ahí. Y es un asunto, vamos al tema de la introducción, legalmente. Es un asunto de leyes, no es voluntario, que si querés, no, es legalmente exigido. Constituido, exacto, que el niño reciba este tipo de educación. Pero eso es un asunto integral el de la crianza y la educación del niño. Si el niño recibe o la niña recibe una crianza correcta, no importa, Carlos, lo que se venga, va a ser indiferente. Ese niño va a saber cómo tratar a su esposa o a su esposo. Ese niño va a saber cómo criar a sus hijos. Ese niño va a saber cómo llevar un hogar. Ese niño va a saber cómo desenvolverse profesionalmente ante las personas, ante la sociedad. Y lo más importante es que ese niño va a dar un testimonio a la sociedad de que todavía Dios existe. Amén. Porque en la sociedad y aumentando cada vez más el índice del ateísmo. Sí. Del ateísmo. Y es increíble cómo muchos, ahora con este tema que está saliendo en nuestro país, del fallo de la Corte de Derechos Interamericanos, muchos hacen mofa y burla de los cristianos. Claro.
Porque dicen que nosotros los cristianos y los creyentes, pues ciertamente juzgamos y criticamos a aquel que está haciendo algo malo ante la sociedad y pues obviamente claro está ante la palabra de Dios. Pero no es que nosotros critiquemos o hagamos mofa o nos burlemos, porque realmente no somos nadie para juzgar. El problema está, Carlos, cuando usted quiere hacer de algo malo, bueno. Por eso Isaías dice, ay de los que a lo bueno le llaman malo. Todos sabemos que todos hemos fallado en algo. Claro. Todos hemos fallado en algo. Quizás alguien nos está escuchando y diga, yo no eduqué a mis hijos de la manera correcta. Y pues ya se falló. Ya se falló. El problema está donde usted no vea el fallo. Donde usted no vea el error. Cuando usted habla con una persona que ha pasado por las drogas, o cuando hablas con una persona que ha pasado por el alcohol, lo primero que él te va a decir es, el paso número 1 para sanarme es reconocer que estoy enfermo. Cuando entras a alguna institución que ataque este tipo de problemas, lo primero que te piden es que reconozcas que estás enfermo. Claro. Y esa es la gran diferencia. No es que nosotros desde acá o desde nuestro perfil de una red social ataquemos a aquel que está públicamente cometiendo un pecado, porque realmente solamente Dios lo puede juzgar. El problema está que a ese pecado le pongamos el título de bueno, claro, de normal, de que no pasa nada. Ese es el gran problema. Entonces, a los jóvenes y a los niños hay que aprovecharlos. Hay que aprovecharlos. Y si hay una frase que podríamos ajustar, con la que podríamos terminar, es educa al niño desde niño. En el camino de Jehová. Es correcto. Educa al niño desde niño. No educa al niño desde joven ni de adolescente, no, desde niño en el camino de Jehová. Porque ese niño de 2 o 3 años, muchas personas dirán, no, él no está listo para recibir una educación, pero sí está listo. Y te das cuenta cuando ese mismo niño de 3 o 4 años agarra un implemento electrónico o un electrodoméstico o algún dispositivo móvil y lo sabe manejar. Y lo hace como quiere. Esa inteligencia te demuestra que está listo para recibir una enseñanza de quién es su creador. Empezando por ahí, de agarrar al niño y decirle, vea, usted tiene un creador. Hay alguien que lo creó. Y explicarle todas las maravillas que hay en la palabra de Dios, pero desde niño. Amén. Desde niño. Mau, entonces vamos a quedarnos aquí. Ya como el tema nos ganó el tiempo. Vamos a dar una pinceladita. También el otro tema es sobre la familia, ¿seguimos sobre esta línea? Sí, el próximo tema como le mencionaba, vamos a traer una persona que fue alcohólica durante 10 años. ¿Un testimonio? Un testimonio y la vamos a hacer una especie de entrevista. Ok, perfecto. Cuando él nos cuente todo lo que él pasó, ¿verdad? Y esa persona hoy en día tiene más de 40 años de servir en una iglesia. Oh. Y es importante cómo Dios lo ha utilizado para dar mensajes a los jóvenes. Tremendo. Entonces, esa es la línea que vamos a mantener, pero necesitábamos tocar este tema. Okay. Entonces, estamos para servirles, somos laicos en acción. Personas que están trabajando para salvar y rescatar a otros hermanos en este arduo camino para preparación para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Mau, por todo. Con muchísimo gusto. Y nos esperamos la próxima semana. Nos estamos viendo, es correcto. Dios los bendiga y muchas gracias por el tiempo que nos dedican. Amén. Bendiciones.